Oseas capítulo 5. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betamén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua, mira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré en mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Incline su rostro, acompáñeme a orar a Dios. Padre bendito, digno de ser temido, digno de ser adorado. Tú eres santo. Tú eres el Rey excelso de los cielos. Tú eres el Creador, el que gobierna todo, aquel que es tan cercano a nosotros de una manera inmanente, pero a la vez es tan tremendo que trasciende todo. Ese eres tú, Padre. Ese eres tú, Dios único y verdadero. Y te agradecemos, Padre amado, porque tú eres tan bueno y grande en misericordia que esta mañana nos permites estar aquí reunidos, oyendo tu palabra. Padre, te quiero rogar humildemente que tú toques nuestros corazones por medio de ella. Padre, confronta nuestras realidades con tu palabra. Padre, transforma nuestro duro corazón antes la exposición de tu palabra de verdad. Padre, humildemente como pastor, te ruego que tú dirijas mis palabras y que sea tu Espíritu Santo obrando por medio de esta vasija de barro. Y que tu palabra sea de provecho, de bendición para cada uno de los que estamos acá. Padre, confróntanos con ella. Y también ayúdanos y anímanos a recurrir cada vez más a aquella cruz, aquella antigua, vieja cruz, a la cual un día, por pura gracia, nos acercamos, por medio de tu bondad y de tu infinito poder, al atraernos hacia ti. Gracias, Padre, te doy y te ruego humildemente esta mañana que toques nuestros corazones, que podamos tener un oído atento y por sobre todo un corazón dispuesto a recibir tu palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos cómo es que Dios de una manera común presenta un juicio a su pueblo. Vimos cómo es que se dirige a la nación del norte, llamada en este texto Israel, Efraín. Y vemos cómo es que Él presenta cargos contra ellos.
Israel, luego de que la nación unificada se dividiera, el reino del norte que llamamos Israel, se dedicó cada vez más a la idolatría, cada vez más se fue alejando del verdadero culto al Creador. Y su religión, su vida de fe se fue mimetizando con la cultura pagana, con aquellos pueblos que Dios desde el principio le dijo que no tenían que acercarse o que no tenían que comulgar. Precisamente al paso de los años, el duro corazón de este pueblo hizo que ellos cada vez se fueran desviando más y más hasta llegar a hacer las mismas prácticas que estos pueblos que Dios aborrecía tenían. Vimos la semana pasada cómo es que Dios les llamaba una y otra vez al arrepentimiento. Y cómo es que en esta oportunidad utiliza al profeta Oseas para esa labor. Nosotros vemos en la historia de Israel un pueblo que es salvado vez tras vez. Vemos cómo en innumerables ocasiones este pueblo especial, este pueblo único, el pueblo de Dios, este pueblo que fue separado, los únicos que podían servir a Dios directamente, cada vez fueron desviando su corazón y alejándolo más y más. Así es que vimos en el capítulo 4, en los versículos que restaban, cómo es que Dios continúa acusando a esta nación rebelde. Pero ahora hacemos un pequeño salto para llegar al capítulo 5 y para observar la parte final de aquellos cargos presentados de parte de Dios para con el pueblo. Este sermón, como lo pueden ver, tiene el título de Divina Sentencia. Porque en estos pasajes que nosotros acabamos de leer, estos 15 versículos, nosotros podemos hallar la sentencia que Dios va a dictar sobre este pueblo rebelde. En este pasaje encontramos tres cosas importantes o tres preguntas. En primer lugar, vemos quién tiene la culpa del pecado del pueblo. En segundo lugar, cuáles son las agravantes del pecado. Y en tercer lugar, ¿qué espera Dios del pecador? Hermanos míos, no es difícil, la verdad, es sumamente fácil ver la historia de este pueblo, del pueblo de Israel, y encontrarnos ahí y ver cómo es que cada vez se rebelaron ante la voluntad de su Dios. Es fácil tener la concepción de un crítico, sentarse con el control remoto y ver por medio de la Escritura cómo es que Israel vez tras vez se va apartando, alejando. Es algo normal, es algo común. Todos los días en mi hogar con mis hijos hago cultos familiares y lo último que les he estado enseñando es precisamente la estancia del pueblo de Israel en el desierto. Ellos han escuchado cómo es que Dios, habiéndoles salvado, habiéndolos sacado de la esclavitud que tuvieron por muchos años, salieron y deseaban en su corazón volver vez tras vez. Ellos han oído cómo es que este pueblo, luego de recién haber salido, se quejan delante de Dios porque tienen agua. Y porque en Egipto tenían agua y ahí no. Ellos también pudieron oír, como les conté, que cuando tuvieron hambre, Dios descendió pan del cielo para proveer a sus necesidades. Ellos también escucharon cómo cuando ellos anhelaban con todo su corazón comer carne, Dios hizo que la carne les saliera hasta por las narices. Y lo común, y lo que cada vez converso con mis hijos, la conclusión que llegan ellos es: papá, ¿por qué eran tan desobedientes los israelitas? De la misma manera, al igual que mis hijos, muchas personas tienen la misma actuar, en el mismo sentido. Ven a Israel y lo ven como una nación rebelde, pero no son capaces de verse reflejados en ese pueblo. Hoy en día muchas personas dicen que son hijos de Dios. Muchas personas dicen que son cristianos simplemente porque alguna oportunidad asistieron a una misa católica romana o bien asistieron a un colegio en el cual era confesional y era católico y se leyeron la Biblia de tapa a tapa según ellos y cosas por el estilo. Y estas personas dicen ser cristianas, dicen seguir a Cristo. Y cuando ven estas cosas, cuando leen o observan esta situación del pueblo, la reacción que tienen ante ella es simplemente la de un crítico. Pero no ven su corazón, no analizan su corazón. Esta mañana, hermanos míos, es necesario que hagamos un examen.
Creo que todos los que estamos acá decimos que somos parte del pueblo de Dios. Ellos decían que eran el pueblo de Dios. Ellos decían que habían sido salvados, que eran el pueblo único, escogido por Dios. Apartados de todas las demás civilizaciones, eran los únicos que tenían la dicha de tener la presencia de Dios en medio del arca del testimonio, el arca del pacto. De la misma forma nosotros hoy en día podemos suponer y decir somos hijos de Dios, o Israel, que malos que eran, que rebeldes que eran, pero no verse reflejado en el actuar de este pueblo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios en primer lugar es para nosotros. Es fácil, querido, ver la paja en los ojos del pueblo de Israel. Es fácil decir, ¡uy, qué rebeldes que eran! ¡Uy, no confiaban en Dios! ¡Oh, se quejaban todo el día! Cuando en realidad tú haces lo mismo. Cuando en realidad te quejas porque sí, porque no. Porque Dios te da abundancia y te quejas porque te falta algo ínfimo. Hermano, es necesario que también hagas esa introspección y que te veas con el espejo de la palabra y que te puedas ver reflejado aquí también. Porque muchas veces tú y yo hemos actuado como Israel. Muchas veces tú y yo estamos disconformes con lo que Dios nos da, siendo que estamos incluso hasta gordos de abundancia. Y nos quejamos porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro. Hermano, es necesario que el espejo de la palabra de Dios nos confronte una vez más esta mañana. No podemos ser mal agradecidos nosotros. Debemos enfocarnos, ver la palabra de Dios y vernos reflejados en esto, en este pueblo pecador. Lo primero que íbamos a ver y lo que contemplamos en este pasaje es de quién es la culpa que el pueblo cayera. Y la primera aseveración que Dios está haciendo acá en el versículo 1 es la siguiente. Fíjese bien. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. La resolución que Dios está haciendo acá de juicio es en primer lugar para aquellos que son líderes del pueblo. Los líderes del pueblo están nombrados aquí como aquellos sacerdotes, como la casa de Israel, representado probablemente en aquel grupo selecto de ancianos que eran los regentes de la nación. Y también la casa del rey. Hermanos, los sacerdotes tenían una obligación. La obligación de los sacerdotes era enseñar la voluntad de Dios. La responsabilidad del grupo de ancianos del pueblo era obedecer los mandatos que enseñaban los sacerdotes y guiar al pueblo en función a eso. La familia real tenía una responsabilidad. Había un mandato expreso de parte de Dios que había sido encomendado a Moisés. Cuando tengan reyes sobre su nación, el rey debe tener una copia de la ley de Dios y leerla todos los días. O sea, los sacerdotes, la familia real y también los líderes de la nación tenían la responsabilidad delante de Dios por el pueblo. Y la razón primordial por la cual el pueblo cayó es porque sus líderes no estaban enseñando y no estaban obedeciendo el mandato de Dios. Por eso, en primer lugar, hermanos míos, cuando nosotros hacemos esta traspolación a la verdad que nosotros contemplamos ahora, entendiendo que el pueblo de Dios somos nosotros la iglesia, también tenemos que comprender que la responsabilidad es la misma. Los líderes de las iglesias tenemos una responsabilidad. Aquellos que oficiamos como ministros, como pastores, como ancianos, tenemos la responsabilidad de guiar a la congregación a la voluntad de Dios, para que obedezca a la ley de Dios, para que se sujete a ella. Ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Y lamentablemente eso es lo que nosotros vemos que no sucede en el general de la iglesia. Nosotros vemos líderes que simplemente están preocupados de enfocarse en sus propias necesidades. Enseñan lo que a ellos les gusta. ¿Y qué genera eso? Eso genera hermanos, gente que asiste a esos cultos, que aprende de esos ministros, de esos pastores, lo mismo que ellos. Ellos aman el dinero, por tanto le enseñan a la gente a amar al dinero. Ellos dicen, mírenme a mí, soy próspero, tengo casas, tengo autos, ¿vieron el Audi que me compré? Tú puedes tener el mismo Audi. Eso es lo que prometen.
Cuando la palabra de Dios enseña claramente que los cielos serán conmovidos, que fuego vendrá y que esto será todo desolado. ¿Y dónde va a quedar tu Audi? ¿Dónde va a quedar tu casa? Eso es lo que lamentablemente se enseña. Dios libre a este púlpito alguna vez de enseñar eso. Dios tenga misericordia y compasión y me parta si hago eso alguna vez. Hermanos, es necesario comprender que tenemos, aquellos que somos pastores, ministros, tenemos una responsabilidad. Y usted puede decir, sí, pastor, tiene una gran responsabilidad, pero déjame decirte algo. Todos ustedes también tienen una responsabilidad como pueblo de Dios. Dios nos ha bendecido este último tiempo y ha ido añadiendo familias a la iglesia. También las familias tienen responsabilidad sobre sus hijos. Los esposos tienen responsabilidades por su esposa, por su familia. La esposa tiene responsabilidad para servir a su marido, para potenciar a su marido y también para guiar a su familia. Todos somos responsables. Todos tenemos algo de autoridad. Y aquí es donde es necesario que veamos, hermanos. ¿Por qué? Porque estos líderes, los líderes de la nación de Israel, fueron aquellos que en vez de producir un estorbo para que el pueblo dejase de pecar, fueron los promotores y los impulsores del pecado. Ellos eran los que motivaban al pueblo a hacer lo que Dios no quería. Por esa razón, los primeros que son aquí acusados y que van a recibir juicio de parte de Dios son los líderes de la nación, los sacerdotes, la casa del rey y también la casa de Israel, representada en aquellos ancianos que eran los regentes de la nación. Hermano, tú como padre tienes una responsabilidad. Tú eres líder también. Y tú tienes una responsabilidad sobre tu casa. Tú tienes una responsabilidad a la cual no puedes negar. Aquí hay un detalle relevante que nos puede servir. Habla de dos ciudades. Dice, porque para vosotros es el juicio, refiriéndose a estos tres grupos de personas. Dice, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor. Curiosamente, el lenguaje que emplea aquí es el lenguaje de la casa de aves. Las menciones que se hacen del lazo y de la red tendida son elementos que se utilizaban para la caza de aves. De alguna forma, lo que está diciendo aquí Oseas es que ellos eran los cazadores del pueblo. Ellos mismos le tendían redes al pueblo. Y menciona dos ciudades, Mizpa y Tabor. Tabor probablemente hace alusión a un monte. Mizpa y Tabor, perdón, Mizpa y Tabor eran lugares que básicamente representaban la parte extrema del pueblo. Una estaba en el lado occidental y otra en el lado oriental. O sea, que estos líderes de la nación tendieron lazo contra el pueblo para que estos cayeran, para que estos pecaran. Y lo hicieron de extremo a extremo en el pueblo. Esos dos lugares también, Mizpa y Tabor, eran lugares de culto a dioses y a ídolos. Esa es la acusación que Dios está haciendo contra ellos. Hermanos míos, tú y yo somos líderes. Tú y yo tenemos responsabilidades. Aquellos que servimos en la iglesia, aquellos que son padres de familia, madres de familia. Y tú tienes una responsabilidad en ese liderazgo. Tú tienes la responsabilidad de guiarlos en el amor del Señor, en la voluntad del Señor. Lamentablemente hay muchos padres que se convierten en verdaderos tropiezos para sus hijos. En vez de potenciar lo bueno, lo llevan a lo malo. Es triste, hermano, pero es una realidad. Estamos todos bajo la misma vara. Hoy la iglesia cristiana vive una crisis tremenda. La crisis que algunos le denominan la de la segunda generación. Normalmente, la primera generación que conoce a Cristo en una familia es una familia que ama y teme al Señor con todo su corazón. Sirve en la iglesia, crece espiritualmente, predica el evangelio, es activa en lo que respecta al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que sucede? La segunda generación, sus hijos, son casos excepcionales. En muchas oportunidades, lamentablemente, los que siguen la fe de sus padres. ¿Cuál es la razón de eso? Entendemos que Dios es soberano y Dios piensa algo. Pero hay algo importante.
según lo que estamos viendo en este pasaje. Quizá los líderes, en vez de sus padres en su liderazgo, en vez de llevarles al camino del Señor, fueron tropiezos para ellos. En vez de potenciarles y llevarles hacia los pies de Cristo, en verdad lo que han hecho es mostrarle una visión totalmente religiosa e incongruente con el mensaje del Evangelio. Y eso produce desidia de parte de los hijos. Por eso es que tenemos una responsabilidad tan grande. Aquí tenemos muchos niños pequeños. Somos hombres, mujeres relativamente jóvenes. Hay hermanos que también ya pasaron por esa situación, tienen nietos y también tienen la responsabilidad de ayudar en eso. Pero la verdad es que Dios nos ha bendecido con familias. Y todos tenemos esa responsabilidad aquí. Todos somos líderes en nuestra familia. Y tenemos que cumplir con ese mandato. Y no ser facilitadores para el pecado, sino más bien ser padres, madres que instruyen a su familia para que ame y tema al Señor. El Proverbio 27 dice lo siguiente: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando un padre o una madre camina en integridad y muestra eso a su familia, sus hijos van a ser bendecidos y felices. Mientras que cuando nosotros, diciendo ser cristianos, pensamos como el mundo piensa, como decía mi hermano en la reflexión, hablamos como el mundo habla, nos reímos de los que el mundo se ríe. Cuando hacemos eso, somos verdaderos tropiezos para nuestra familia. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda, tremenda. Si el Señor no viene en nuestra generación, son los nuestros hijos, los que van a quedar aquí. Vamos a poder decir propiamente, como cuando Pablo le dice a Timoteo que la misma fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice está en ti. ¿Vamos a poder decir eso? ¿O en realidad decimos ser cristianos, vivimos como, entre comillas, personas religiosas, pero la verdad lo que hacemos con nuestro comportamiento, con nuestro actuar, es en vez de potenciar a nuestros hijos, a nuestras familias, a seguir a Cristo, es darles tropiezo? Hermano mío, lo que nosotros vemos aquí en función a esto son cosas terribles. Lo que hicieron estos sacerdotes, esta familia real y también los líderes de la nación fue terrible. El primer error que ellos cometieron fue priorizar lo mundano por sobre lo espiritual. Y es ahí, hermano mío, donde nosotros tenemos algo muy importante que debemos entender. Como padre, yo he oído 1000 veces que lo que desea en su corazón es que sus hijos sean felices y que su hijo tenga una carrera, tenga una profesión. Y esta famosa frase, que sea alguien en la vida. Padres cristianos dicen eso. Ahora, ¿está malo decir eso? No está mal. Pero la verdad es que cuando tú le preguntas, conversas con ellos, lo único que hay es eso. Entonces, ¿qué hacen? Motivan a sus hijos ¿para qué? Para que vivan este mundo como el mundo. Y no los llevan hacia Dios, sino más bien los impulsan en la vorágine de este mundo. Eso es lo que estaban haciendo estos líderes. Ellos estaban rendidos a la idolatría y como su corazón estaba en los ídolos, dijeron al pueblo, todos por favor vamos para allá mismo. Y eso es lo que pasa. Padres que tienen su corazón puesto en este mundo. Padres que tienen su corazón puesto en la riqueza, en hacer dinero. Hermano mío, eso va a quedar acá. El Señor Jesucristo dijo, hagan tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahí tiene que estar nuestra esperanza. Aquellos que somos líderes de familias tenemos esa responsabilidad. Nos preocupamos ciertamente que nuestros hijos vayan a buenos colegios, que tengan un buen entorno, pero nos preocupamos verdaderamente del crecimiento o de la educación espiritual de nuestros hijos. ¿Estamos tan ocupados en eso como en lo otro? Queremos que ellos cumplan metas, que ellos tengan títulos, etcétera. Insisto, no está mal, pero ese es el deseo total de tu corazón. En tu corazón no está el deseo que tu hijo o tu hija ame al Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de cristianismo estamos proyectando?
Déjame decirte que es muy similar al cristianismo que estaba llevando a cabo el pueblo de Israel en este tiempo, o a la religión que estaba llevando a cabo en ese tiempo. Cuando nosotros los padres, siendo cristianos, le decimos o movemos a nuestros hijos, sabes que tú tienes que estudiar una carrera que te dé dinero, que te dé una cierta estabilidad, ¿cierto? Y hacemos eso y todo lo proyectamos en función al bienestar individual y egoísta de nuestros hijos. ¿Y cuánto pensamos en la misión de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensamos en eso? ¿Quieres que tu hijo sea un egoísta? ¿O quieres que tu hijo sirva al reino de Dios? ¿Se da cuenta que no es tan ajeno a la realidad lo que estoy diciendo? No es tan descabellado mirar al pueblo de Israel de aquel entonces y ver nuestras realidades. Hermanos, tenemos que ver nuestro corazón y ver en qué estamos, si estamos liderando al pueblo que Dios nos dio, que es nuestra familia, de la manera correcta o no. Hay más de un 50% del mundo que no está alcanzado con el mensaje de Cristo. Hay muchos idiomas y dialectos en los cuales la gente no tiene la posibilidad de tener una Biblia. No tienen la posibilidad de tener la palabra de Dios en su idioma. Y tú quieres que tu hijo sea geólogo. ¿Te das cuenta dónde está tu corazón? Estás igual que el mundo. Tus proyecciones son las mismas. Estás viviendo como el mundo vive, pensando como el mundo piensa. Tu verdad, tu realidad no es muy ajena a este pueblo de Israel. El segundo error que cometieron los líderes acá no fue tan solo priorizar las cosas del mundo por sobre lo de Dios, sino también minimizar lo de Dios. Y eso es un error que también nosotros cometemos, hermanos. Y perdónenme que esta parte me enfoque en la paternidad, pero es el liderazgo más cercano que la mayoría de los otros que estamos presentes tenemos. Minimizamos las cosas de Dios. No le damos el valor que éstas verdaderamente tienen. Y lo vemos como alternativas. No, yo creo que hoy voy a ir el domingo a la iglesia. Ah, no, tengo una reunión con mi papá, vamos a juntarnos con la familia. Hermanos, es el día del Señor. No es un día para ti, tú tienes 6 días para ti. Es un día que Él apartó, que Él santificó para sí. Y tú pensando en qué vas a hacer después. ¿Te das cuenta que pensamos como el mundo? ¿Te das cuenta que Él es un mandato expreso de parte de Dios? El apartar el día del Señor para Él. Y nosotros andamos pensando en qué vamos a hacer, qué película vamos a ir a ver después. Hermanos, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Y con esto no quiero parecer grave, pero quiero hacer de verdad, con toda la humildad de mi corazón, poner en evidencia nuestro duro corazón. Porque es la verdad, pensamos en eso. Pensamos en eso nosotros. Ninguno de nosotros consideraría siquiera que no matar es un mandamiento vigente. Que no adulterar es un mandamiento vigente. Que no decir falso testimonio es un mandamiento vigente. Pero todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, el día del Señor no lo respetamos y está en la misma tabla. Hermanos, el domingo es el día del Señor, un día para ponernos a disposición, para estar juntos, para servir juntos, para aprender juntos. Tienes 6 días para hacer lo que sea. Este es el día del Señor. No te lo digo yo, lo dice acá. Es necesario que vivamos un cristianismo bonito,
no tan solo bonito, sino real. Porque es bonito decir, somos una iglesia bíblica, perfecto, no, si el pastor enseña la escritura, los estudios son súper interesantes, qué bonito. Pero si eso no cambia tu manera de ser, tu manera de pensar, no sirve de nada. Eso sería una ortodoxia muerta simplemente. Tienes la doctrina correcta, pero no tienes la práctica correcta. Conoces todo lo que tienes que hacer, pero no haces nada de lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que tener la mente de Cristo, pero piensas como cualquiera. Hermanos, debemos analizar nuestro corazón. Los líderes eran los responsables. Los líderes eran los responsables. Nosotros como padres de familia, madres de familia, somos responsables también. Y vamos a dar cuenta delante del Señor. Tengamos temor del Señor. Ahora bien, el castigo no fue solo para ellos, no fue solo para los líderes, sino también para todo el pueblo. El versículo 2 dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Sacerdotes, familia del rey, el pueblo de Israel, los líderes de la nación. Los padres también, curiosamente, están aquí. El versículo 7, fíjense lo que dice. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Fíjese, prevaricaron contra Jehová porque engendraron hijos extraños. O sea, hicieron hijos pero que no eran hijos de Dios. Probablemente porque estaban también dados a la idolatría. ¿Estamos nosotros generando eso? ¿Estamos generando y motivando eso? Tenemos que analizar nuestro corazón. Tenemos que analizar nuestras prioridades, hermano. Ya basta de vivir un cristianismo bonito. El cristianismo real es seguir a Cristo. Y el Señor Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree que el tomar la cruz es muy agradable? ¿Fue muy agradable para el Señor? Para ti no tendría que ser agradable tampoco el ser cristiano. Es un sufrimiento, te vas muriendo, vas desapareciendo y Cristo se va formando en ti. El Señor Jesús dijo, si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. Tú tienes que morir. Todas tus proyecciones tienen que morir y dejarlo a la disposición del Señor. Eso es lo que Dios demanda y exige de su pueblo. Hermanos míos, el segundo punto son ¿cuáles eran las agravantes del pecado? Ustedes saben, o quizás algunos no conocen, pero dentro de la jerga legal existen dos cosas dentro de un caso o de una acusación, una que se llama atenuante y agravante. Las atenuantes de una acusación son aquellas que hacen o minimizan de alguna manera la sentencia del acusado, es decir, cosas que hizo o cosas que no hizo, pero que van de alguna manera quitándole responsabilidades o peso a la culpa o la acción que hicieron mal. Esas son las atenuantes. Pero también existe dentro de la jerga legal algo que se llama agravantes. O sea que hay cosas predeterminadas que aquel que está acusado realiza que hace que esa mala acción sea peor todavía. Vamos a ver aquí cuáles son las agravantes que Dios está diciendo sobre este pueblo. En primer lugar, hermanos míos, no piensan en arrepentirse. En el corazón del pueblo no estaba siquiera el deseo, el anhelo, ni el reconocimiento de su condición. Por tanto, no querían arrepentirse. Hoy en día, muchas personas cristianas, o dicen ser cristianas, viven vidas, hacen cosas y no se arrepienten. Dicen ser cristianos y no perdonan a alguien que le hizo algo hace como 1000 años atrás. Cuando el Señor Jesucristo dice, si ustedes no perdonan las ofensas que el otro le hacen, tampoco a ustedes los pecados le van a ser perdonados. Y ahí vemos cristianos que todavía no perdonan lo que le hicieron.
cuando no hay nada que se parezca siquiera de lo que le hayan hecho a lo que Él le hizo al Señor Jesús. No piensan, no reconocen su condición. El segundo punto, y también es algo redundante, lo vimos también la semana pasada, este agravante es que ellos no conocen a Dios, eran el pueblo de Dios, tenían el altar para hacer sacrificios a Dios ahí entre ellos, tenían el arca del pacto donde podían reunirse con Dios y oír la dirección de Dios, sin embargo no conocían a Dios. Hoy en día pasa lo mismo, digo soy cristiano pero no conozco a Cristo, no hablo como Cristo, no respondo como Cristo, no actúo como Cristo. Soy orgulloso, hago lo que quiero, me gustan las cosas conforme a mi pinta. ¿Cristo era así? Yo no hago nada de lo que no haya visto ver a mi Padre, dijo el Señor. El Señor Jesús no tuvo voluntad propia en ese sentido. Todo su quehacer fue en función a lo que el Padre le dijo. Mientras que a nosotros nos gustan las cosas a nuestra pinta, porque si no es nuestra pinta, no. Orgullo, soberbia, es el tercer punto. Es la tercera agravante que vemos en este pasaje. Lo más terrible, hermano mío, es que cuando hay personas que dicen ser pueblo de Dios y tienen este actuar, sucede lo que pasa en el versículo 6. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Este pueblo en un momento se da cuenta de su condición, se da cuenta de su pecado y dice, ¿saben qué? Busquemos a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? Por medio de vacas y ovejas, que eran los sacrificios. O sea, no importa que fallemos, total, tenemos cosas que podemos hacer. Y es ahí también donde muchas personas hoy en día que dicen ser cristianos, hacen eso. Su corazón está alejado verdaderamente de Cristo. Viven una vida religiosa. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí me arrepiento. Algunos pagan sus penas como en algunas iglesias donde se hace eso. El pastor dice, pasen adelante todo aquello. Y ahí pasan adelante y lloran, levantan la mano. Y después siguen siendo iguales. Después siguen siendo iguales. Aquí no hacemos eso. Tú también puedes tener una postura de humilde, pero en tu corazón también está el doble de endurecido que aquel que levanta la mano. Así que no hay excesión aquí, no es reírse del otro. Es ver tu propio corazón. Hay soberbia, no conocen a Dios, no piensan en arrepentirse. Por eso Dios se arranca, Dios se aparta. Cuando tú tienes deliberadamente ese deseo en tu corazón de hacer lo que tú quieres, de tener tu propio plan, tu propio panorama y no la voluntad de Dios, Dios se va. Proverbio capítulo 1, versículo 24 al 29 dice algo terrible. Hermano, el libro de Proverbios es un libro maravilloso donde encontramos muchos consejos, porque obviamente no son refranes esto, hay que entenderlos bien en ese contexto, pero muchas frases proverbiales maravillosas para nuestra vida, pero es en el mismo libro de Proverbios capítulo 1, versos 24 al 29, donde nos encontramos con esto. Es Dios, en realidad es la sabiduría. Es la sabiduría diciéndole al necio que rehúsa la sabiduría. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Proverbios 1, 24 al 29. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando no viniere lo que teméis. Cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Si tú dices ser y no eres, te va a pasar esto. Tienes toda la chapa por fuera de ser algo que no eres. Y cuando de verdad te des cuenta que puedes recurrir ahí, tu corazón va a estar tan entenebrecido que el oído de Dios va a estar cerrado. Producto de eso, vemos la sentencia. Versículo 9, palabras claves. Asolación.
El pueblo fue asolado. Versículo 10, la ira de Dios sobre este pueblo. Versículo 11, humillación. Versículo 12, castigo, pero un castigo lento. Utiliza la figura de como la polilla. Y la polilla es sumamente dañina, pero su labor es muy lenta. Lenta, lenta. Están 1 año, 2 años y después se te cae el techo. Están ahí trabajando, calladita. Así es también la ira de Dios. Como un león dice más adelante, porque es fuerte, la corrección, el castigo del Señor es severo, pero también es lento. También es lento. ¿No ve que no es tan lejana la realidad que vemos acá con la nuestra? No es necesario que hagamos ese mea culpa. No vaya a ser que seamos desechados. Hay una realidad inamovible, hermano mío. La salvación no se pierde. Porque tú nada hiciste para ganarla, por tanto, no hay manera que tú puedas hacer algo para perderla. Pero hay muchas personas que creen que son salvos y no lo son. Hay muchas personas que creen que Dios los ha salvado, pero no han sido salvados, porque tienen toda la apariencia externa, pero por dentro siguen iguales. No ha habido una regeneración en sus vidas. Y como no ha habido una regeneración en sus vidas, van a ser desechados. Recordemos Mateo 7. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios. La respuesta del Señor es: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Ten cuidado. No vayas a hacer que pienses que eres cristiano, pero no lo eres. Ten cuidado. El tercer punto que vemos acá es el siguiente. ¿Qué espera Dios del pecador? ¿Qué esperaba Dios del pueblo? Dice el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hermano, Dios cierra su oído, pero Dios también está atento, esperando a aquellos que verdaderamente, de corazón, harán 2 cosas. En primer lugar, reconozcan su pecado. Puede que tú estés haciendo todo lo que hemos descrito hoy. Dios te da una respuesta. Dios te da la solución. Reconoce tu pecado. Reconoce tu falta. Reconoce tu duro corazón. Reconoce tu mente mundana y carnal. Y lo segundo, que busquen su rostro con angustia, humillación. El corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Pero es necesario que reconozcas tu condición. Querido hermano, hermana, te ruego por la misericordia de Dios que si tu corazón está perdido, si tú estás aquí, tienes una mente o crees que eres cristiano, pero en verdad no ha habido arrepentimiento en tu vida, hay soberbia en tu vida, yo te ruego que acudas a esa cruz, esa vieja y polvorienta cruz. Está todavía el día de hoy a disposición tuya. No pierdas la oportunidad de volverte al Señor Jesús. Él perdonará tu vida, Él perdonará tu pecado. Pero es necesario que reconozcas tu pecado. Es necesario que busques su rostro en angustia, en humillación, para que puedas recibir esa hermosa gracia que Él dispensa. Hermano mío, que la reflexión del día de hoy sea esa. Analicemos nuestra vida, hagamos ese autoexamen. ¿Soy cristiano realmente?
Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es reconocer que no puedo. Es reconocer que no hay nada bueno en mí, que lo único que hay es gracia de Dios. Oremos al Señor.